Le damos la cordial bienvenida a nuestro conversatorio La Neurociencia, un tema importante para todos. En breve con ustedes. Y así comenzamos con la neurociencia, que es súper importante en estos momentos. Nosotros como docentes debemos manejar, conocer, saber sobre neurociencia, y eso es importante para todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de neurociencia, hablamos sobre algunas definiciones de autores, ¿no? Y podemos complementar con que la neurociencia constituye un conjunto de saberes que se enfocan en estudiar la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, así como la interacción de los elementos del cerebro que dan origen a la conducta de los seres humanos. También el propósito principal de la neurociencia es entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción humana. Es aportar explicaciones de la conducta en términos de actividad del encéfalo, explicar cómo actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas en el medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos. Entonces, cuán importante es saber qué tan marcado que conocemos de la neurociencia, de dónde viene, cuáles fueron aquellos primeros personajes que comenzaron a trabajar con la neurociencia. Y en ese sentido, te invito a ver lo siguiente. Entonces, es así cuando comenzamos a ver cómo evoluciona la neurociencia hasta lo que conocemos el día de hoy.
Por supuesto que todo esto va enmarcado en aquellos pioneros, como lo podemos observar aquí, Luigi, Hermann y Santiago Ramón y Cajal, donde ellos por supuesto comienzan a trabajar, a interesarse por la neurociencia, donde descubren la existencia de la actividad eléctrica en los animales, descubren la generación de la electricidad por parte de las acciones de las células nerviosas, descubren que el axón es una neurona que no se comunica con las dendritas de otras en regiones especializadas. Entonces allí comienza aquel buscar, aquel interesarse por el cerebro, por lo que contiene, cómo se manifiesta y cómo trabaja. Por supuesto que en la búsqueda de ese conocimiento, en el estudio del sistema nervioso, Santiago Ramón y Cajal descubre que el cerebro se compone por células llamadas neuronas, y en sus teorías se encuentra en la polarización dinámica en una neurona las señales eléctricas que van hacia una dirección, y él mismo comienza a dibujar esas neuronas, ¿no? Como lo podemos observar aquí en esta ilustración. La especificidad de las conexiones, las células nerviosas no se comunican de forma indiscriminada, ellas se encuentran definidas en cada especie. Entonces imagínense todo lo que se ha aprendido, todo lo que se ha avanzado en esos tiempos, ¿sí? Que era por supuesto un hallazgo científico, y en 1852 a 1939 Ramón y Cajal, con sus investigaciones que dieron pauta por supuesto a muchos métodos neurocientíficos, ¿no? Que permitieron el estudio del sistema nervioso. Por supuesto que en el camino de la neurociencia a lo que conocemos, pues evidentemente pasa por algunas etapas, por llamarlo de alguna manera. Entonces comprende desde la antigüedad clásica y la Edad Media y su epicentro conceptual, ¿no? Por supuesto desde la Grecia antigua, como lo llamaban el encéfalo como sede de las funciones superiores del psiquismo humano. También por supuesto es la protagonista de la revolución científica que aconteció en las post-meridias del Renacimiento y en la aurora de la modernidad. Entonces está entre el paso de lo antes y después. Por supuesto también con el descubrimiento de la actividad eléctrica en el sistema nervioso a finales del siglo XVIII, y engloba también los análisis subsiguientes en el campo de la electrofisiología neural. ¡Wow! ¡Qué términos tan científicos, ¿sí? Se manejaban en ese momento! ¿Sí? Por supuesto que estos, con el paso del tiempo, ¿sí? Llegan también a la localización cortical de las distintas funciones del psiquismo humano a mediados del siglo XIX. Y también le define el establecimiento de la doctrina de la neurona a finales del siglo XIX y la progresiva aplicación de una metodología, porque todo va hacia la veracidad, a buscar el porqué, a medir, ¿no? A través del método científico. También, por supuesto, alude el nacimiento de la neurociencia y cómo es un estudio interdisciplinar en la mente en los años 60, con la implantación de una metodología holística en la exploración del sistema nervioso y del psiquismo. Por supuesto, según los análisis, hay diferentes niveles de neurociencias, ¿no? Podemos observar aquí que está la molecular, la celular, la sistemática, sistémico, conductual y cognitivo. Cada una lleva sus reglones, sus características, sus niveles, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la molecular está la signosis, tenemos la morfología en la celular, tenemos el sistémico, el grupo de neuronas, la conductual en los cambios de conducta y el cognitivo, los mecanismos neurales. Cada una de ellas, por ejemplo, tiene algunos niveles y características.
La neurociencia molecular es la comunicación entre las neuronas. Normalmente ocurre por medio de las transiciones químicas a través de los espacios entre las células, que es lo que se llama la sinapsis. La neurociencia celular, que se interesa por la morfología y las propiedades fisiológicas de las neuronas individuales, sus diferentes tipos, así como de sus funciones. Tenemos también la neurociencia sistémica, que son aquellas neuronas que forman circuitos complejos que realizan una función común, como oír, ver, sentir, probar y equilibrar el cuerpo. Por lo tanto, se puede hablar de un sistema auditivo, un sistema visual o un sistema motor, cada uno de los cuales tiene un circuito distinto dentro del cerebro, ¿sí? No es que solamente un solo sistema abarca, sino que cada uno tiene sus propiedades y hacia dónde va dirigido. Tenemos también la neurociencia conductual, que trata sobre el nivel de conducta. Que se determina con diversas técnicas la existencia, la localización y características de un daño cerebral. Evalúa los cambios de ese daño que se produce en la conducta de un individuo mediante técnicas psicológicas. Estas técnicas se dividen en las funciones mentales complejas en categorías significativas, tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, entre otros. Entonces, aquí en la neurociencia conductual también se da mucho, ya que trabajamos la memoria en largo plazo, corto plazo, el lenguaje, el pensamiento, ¿sí? Comienza aquí lo que ya nosotros conocemos como metacognición, cuando se dan todos estos conocimientos, ¿sí? Cuando se dan todas estas partículas, todas estas conexiones. Y también, por supuesto, está la neurociencia cognitiva, porque evidentemente que también el cerebro tiene sus cuadrantes: al escuchar, al observar, al hablar y al pensar. Entonces, la neurociencia cognitiva estudia todas las funciones mentales que están vinculadas a procesos mentales, tanto en animales como en seres humanos. Se realizaron experimentos en laboratorio con simulación computacional, y evidentemente estos dan diferentes hallazgos en positivo para llevar a cabo lo que son las operaciones mentales del cerebro. Entonces, las neurociencias nacen como un paraguas epistemológico que reúne diferentes disciplinas físicas, psicológicas, filosóficas, medicina y biología y química, entre otras, con la intención de conocer la estructura, la función y el desarrollo de la bioquímica en su funcionamiento neural, y la patología del sistema nervioso, así como la forma de sus diferentes elementos que interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. Y en ese sentido, seguimos con lo siguiente para que ustedes puedan visualizar lo que es. Entramos a la neuroeducación. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen: es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo fuere para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro.
porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. El niño que sin embargo tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas, a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que conocemos. Entonces es así cuando comienza y conocemos lo que es la neuroeducación. En ese sentido, al comenzar a hablar sobre neuroeducación, entramos en el ámbito educativo, porque la neurociencia educativa es denominada también como neuroeducación. La neurociencia educativa ayuda a saber cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje, para favorecer que éste sea más eficaz y óptimo. Y evidentemente, dentro del ámbito de la educación, tenemos lo siguiente: las líneas de pensamiento y acción que tienen como principal objetivo acercar a los agentes educativos a los conocimientos relacionados con el cerebro, el aprendizaje, considerándolo la unión entre la pedagogía, la psicología cognitiva y la neurociencia. Entonces neuroeducación engloba 3 y 4 ramas de la ciencia. También está que nos presenta una posibilidad enorme de trabajar de mejor manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entregándonos las bases y las herramientas para enfrentar tareas de educar mediante el conocimiento de la plasticidad cerebral, su funcionamiento en las actividades cognitivas. Evidentemente que esto, si le decimos al niño que trabajamos por imitación, que el niño aprende por imitación, es porque se va dando lo que se llaman también las neuronas espejo. La formación de docentes, psicopedagogos, psicólogos, educacionales y todos aquellos profesionales que tengan una relación directa con la educación y los aprendizajes deben recibir conocimiento sobre las neurociencias, y quienes trabajen en neurociencias deben estar en contacto con los educadores en general. Esto es muy importante, saber
poco a poco tener conocimiento de qué es la neurociencia, cómo se maneja, de dónde viene, qué son. Es importante como docente que nosotros lo sepamos. El conocimiento de los procesos cognitivos se hace fundamental para elaborar estrategias más adecuadas y eficientes para los estudiantes. La neuroeducación se convierte en el puente que se permite unir las neurociencias con la disciplina biológica con la educación. Y aquí es donde le decía anteriormente cómo intervienen a través de la plasticidad neuronal y a través de las neuronas espejos y el aprendizaje. Entonces la plasticidad neuronal, la neuroplasticidad permiten a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y forman nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Las neuronas espejo son este tipo de neuronas que nos permiten comprender a los demás y nos vinculan con el punto de vista emocional que la otra persona brinda. Las neuronas se activan al realizar cierta acción y al observar las acciones de otras personas. Por ende, se supondría que son las más precursoras del aprendizaje por imitación, la interrelación y el yo de la comprensión social. Entonces, cuando nosotros estamos en el aula, estamos trabajando con niños, estamos jugando, bailando, cantando, ellos cantan, nos imitan. ¿Qué está funcionando allí? Las neuronas espejo. Entonces, para ir cerrando todos estos conocimientos que nos han llevado el día de hoy, las neurociencias se relacionan con los entornos enriquecidos. Se genera un desarrollo más propicio en las capacidades cognitivas. En tal sentido, es necesario generar un ambiente enriquecido para que su aprendizaje sea significativo. Con respecto a esto, desde las neurociencias se apunta a generar entornos educativos que utilicen las emociones y la novedad, ya que las mismas estarían asociadas a mayores niveles emocionales de aprendizaje y de memoria. En este sentido, con todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, los cambios, ¿sí?, a nivel educativo, tecnológico, a nueva modalidad híbrida, entonces hay que hacer unos nuevos entornos de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje deben de cambiar, ¿no? Desde un ambiente tradicional, sí, debe cambiar a un ambiente más activo. El docente debe empoderarse de toda la información para poder generar esos aprendizajes de innovación hacia los niños. Y por supuesto, no podemos dejar de cerrar sin un mensaje de Ramón y Cajal. El hombre, si se propone, puede llegar a ser escultor de su propio cerebro. ¿Qué significaría esto en todo caso? Que definitivamente nosotros no sabemos qué potencial tiene el cerebro, que nosotros solamente manejamos como la cuarta parte. Entonces, apropiarnos, emprender y hacer conjuntamente con nuestros chicos en el aula. Evidentemente que nadie puede aprender de nada, y menos de una manera abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender donde se encienda la curiosidad. Entonces, un mensaje de cierre para todos. Espero haya sido de provecho, les ayude en cuanto a su conocimiento, formación y tal vez poner en práctica en las aulas, innovar, ser distintos, cambiar esa metodología para ayudar a nuestros chicos en el retorno presencial a clases. Feliz día para todos.